¿Sí? ¿No? Recording in Sí, doctor. progress. Ok. Voy a Sí. decir que me dice, se está grabando. Aceptar. Ok. Bueno, lo que vamos a hacer hoy día es un poco conversar, ¿no? Porque hay muchas pruebas que ya son conocidas, pero poner hincapié quizás en los momentos, ¿no? Y no hay cosa extraña en esto, pero sí una manera de conocer que hay a veces situaciones clínicas muy diferentes. eh, en la actualidad y eso, bueno, esa es una de las cosas que ustedes también tienen que coger, ¿no? Y poder estudiar. Ahora ya inclusive un problema de síndrome coronario, tanto en hombre y mujer, hay una diferencia, y mayor diferencia está en el anciano. Definitivamente no es lo mismo. A veces el anciano puede tener un, un, un infarto en miocardio y no tener la sintomatología que normalmente se da, pero tiene algunas cosas, ¿no? Generalmente a veces hasta un cuadro de sepsis, el anciano solamente tiene mareo, tendencia a dormir y a caerse, y no hay fiebre, y cuando vemos nosotros la evaluación del paciente, vemos que está con un problema de sepsis, pues, ¿no? Entonces, es lo que tenemos que ver en este caso. Siempre recordándoles la parte de anatomía, ¿no? Que es importante. Dice que para los exámenes sí es importante también tenerlo presente. Eso vamos a verlo dentro de un rato también mucho más claro y ver, ¿no? Que definitivamente hay factores tanto físicos, factores metabólicos y factores también de tipo neurológico, nervioso, ¿no? O sea, no necesariamente. Yo recuerdo mucho cuando antes, años atrás, digo, más de 50 años atrás, los abuelos decían, no, no, por una impresión a tener infarto, ¿no? Y no se creía, oye, por una impresión ha subido la glucosa, y eso no se creía que, porque ahora ya se sabe con todas las investigaciones que ese impulso, ¿no? De lo que es el problema de estrés o de ansiedad provocan estos cuadros muchas veces. Ya se conoce, inclusive la parte hasta inmune, ¿no? Y los cuadros de coronopatía o síndrome tienen que ver siempre con el suministro y la demanda de oxígeno. En este juego de demanda y lo que falta es lo que nosotros ya cogemos con lo que son las coronariopatías. Y esto definitivamente no solamente para los ancianos, ¿no? Sino también para de edad. Casos que a veces, cuando hemos estado internados en ese tiempo, veíamos casos de pacientes con infarto, a veces hasta dos infartos, y más el antecedente familiar, definitivamente, ¿no? Esa es una situación de riesgo. Y no porque el paciente, me acuerdo, el último, tuvo 34 años y posteriormente falleció con un tercer infarto. Los factores ahí vemos nosotros, ¿no? Hipertensión, diabetes, síndrome metabólico, tabaquismo, dislipidemias y otros que pueden ser no necesariamente lipídicos, ¿no? Hay una fisiopatología, vemos nosotros algunos componentes, ¿no? Y definitivamente se conoce, ¿no? Que a veces cuando hay este tipo de ateroma hay una inflamación de tipo crónica, ¿no? Y eso hace la viabilidad, pues, ¿no? Que se hace un émbolo, una trombosis, etcétera. Ahora, la situación de arteriosclerosis, que por eso damos nosotros un pie para los problemas de lípidos, no solamente es cardíaco, ¿no? A nivel vascular y a nivel cerebral. Entonces, hay un compromiso de vigilar a estos pacientes, ¿no? Y hay un compromiso no solamente hasta periférico, ¿no? Etcétera, que pueden ocasionar estos cuadros bastante severos. Un infarto del miocardio o IMA que conocemos nosotros no es solamente electrocardiograma. No estoy diciendo, por si acaso, que no se hace el electrocardiograma, ¿no? Sino que ya esto es un tema a nivel internacional, ¿no? Para tener un diagnóstico de infarto del miocardio tiene que haber una historia clínica, ¿ok? Un electrocardiograma y luego ¿qué? Tener pues los elementos bioquímicos o marcadores. Todo esto hace
un fin de lo que significa, lo que significa el infarto al miocardio. No estoy diciendo que no se haga el electro, es la emergencia. En el hospital muchas veces se le llama a los pacientes, ¿no? Que entran a trauma shock, su electro de inmediato por la sintomatología. Y luego se le pedía la troponina. Si en caso no, el CKMB no excluía las otras cosas. Luego ya comenzaron a valorar, porque la parte bioquímica demora, no digo que demora una hora, ¿no? Pero por lo menos minutos. Cuando ya se inició el diagnóstico a través del electrocardiograma y la sintomatología. Pero para el diagnóstico tiene que estar los tres. En la clínica que normalmente ustedes lo ven, ¿no? Hay un dolor, sintomatologías también pueden ser atípicos. Y esto lo vemos nosotros, ¿no? Porque un infarto miocardio, un dolor al epigastrio, y ya está una gastritis. Y generalmente los que van a ser los síntomas atípicos son los ancianos diabéticos y las mujeres. Entonces no es lo mismo ver a un varón de tener toda la sintomatología, todo ese, toda esa extensión en el brazo izquierdo, el cuello, etcétera, o a través también de la parte posterior. Y no es definitivamente lo mismo en otros. Por eso uno tiene que darse cuenta que ya los médicos internistas, por lo menos en el hospital, cuando veían por lo menos algo que semejara un problema cardíaco, su electrocardiograma, siempre odotroponina. Eso es lo que siempre se hacía. Hay síntomas acompañantes, y lo vamos a tener nosotros en una clase de práctica, disnea, síncope, arritmia, etcétera. Y sí, definitivamente, como digo, va a haber antecedentes, sí, de todas maneras. Hay algún antecedente, generalmente alguna patología. Un ratito. El sexo, la edad, como les decía, en el caso de las mujeres, la edad, los ancianos, historia de cardiopatía isquémica que ha tenido anteriormente, tabaco, hipertensión, diabetes, epidemia. Y también una de las cosas que ya con estas situaciones de fútbol, sé yo que también uno de la toxicología, en este caso la cocaína, también provoca daño e infarto miocardio. Realmente para que observen, ¿no? Esto no voy a comentarlo. Dentro de los síndromes coronarios, definitivamente lo importante son los que tienen eh, la parte aguda, ¿no? Desviación o no desviación del STS. O si no es una angina estable o una isquemia, como dice, sintomática, que son parte de eso, y una angina variante vasoespástica, ¿no? Porque ahora se conoce también que no solamente por obstrucción, sino también el espasmo provoca también toda la sintomatología de un cuadro de infarto al miocardio. Y vemos nuevamente, ¿no? El síndrome causado por el flujo sanguíneo alterado generan isquemia miocárdica, angina, hasta el infarto, efectos de conducción, insuficiencia cardíaca y muerte. Lo vamos a ver ahorita, ¿no? Porque definitivamente este es, como digo, el abanico de las cosas que te tienen que conocer y también nosotros, de paso, tenemos que repasar también, ¿no? Bueno, cuando tenemos nosotros eh, un problema de infarto miocardio sin elevación de STS, hay un síndrome clínico, hay una isquemia. Y mencionamos acá, no necesariamente es por obstrucción, estamos hablando que también hay espasmos y eso coloca.
hay un dolor persistente, grave, etcétera. Aparición con el reposo, mínimo esfuerzo, más de 20 minutos, que ya son dos situaciones que ya se conocen como parte de la estadística, ¿no? De cuestión médica. Solamente mostrarles eso es lo que tienen que ustedes, por lo menos les veo ahí para que puedan tenerlo presente. También igual, aquí hay una alteración de la onda ST, inicio abrupto, dolor torácico, etcétera. Toda una manifestación propia ya de lo que significa el cuadro de infarto. Ahora vemos nosotros también que hay estructuras, cambios con respecto a los minutos, ¿no? Y también hay complicaciones que pueden ser. Y esto en una clase de unos trabajos prácticos van a ver eso, ¿no? Inclusive un infarto ya aparece posteriormente, una insuficiencia cardíaca. Por acá he reunido las tres cosas que son importantes, ¿no? Los marcadores de necrosis miocítica, en este caso el infarto, troponina, mioglobina y CKMB. Bueno, cuando no había troponina, CKMB es una alternativa. Pero también hay marcadores de isquemia, dos de ellos, ¿no? Albúmina modificada por isquemia y proteína fijadora de ácidos grasos tipo el corazón. Pero también hay marcadores inflamatorios, ¿no? El PCR. También hay marcadores de estrés hemodinámico, el BNP, que vamos a verlo así de manera muy somera. Pero también hay compromisos hematológicos, que también ya se conocen, ¿no? Y una de las cosas que definitivamente se ha estudiado también es el compromiso de la leucocitosis en los procesos. Y si hay persistencia de leucocitosis hasta después del infarto, es un mal pronóstico. Eso es trabajo de investigación a nivel clínico. Entonces tenemos tres cosas, ¿no? Necrosis, isquemia, marcador inflamatorio y también del estrés hemodinámico. Y estos son procesos de lo que aparece posteriormente, ¿no? Según tercer día y marcadores que vamos a ver dentro de un ratito. Para que lo vean con tranquilidad. Vamos a ver la troponina. Ya se conoce ahorita, ¿no? Una de las cosas que en los laboratorios es, definitivamente, es que no nos falta a nosotros tener una estandarización, ¿no? Y eso es lo que a veces, por ejemplo, a mí me piden una troponina, tengo una cantidad específica para eso. Algunas son variantes, ¿no? Pero de todas maneras eso, 0,1, 0 punto y tanto, nos hacen ver, pues, ¿no? De que hay una situación de alteración si lo llevo a otro sitio. Ya se conoce todo esto, ¿no? Hay dos cosas que se utilizan mucho, ¿no? Troponina T y la I. Eh, las dos son buenas, aunque algunos consideran que la T es mayor por la persistencia, pero las dos se utilizan a nivel de laboratorio. Estas troponinas, vemos, estoy tocando lo que he visto lo más estándar, ¿no? Puede haber variación, algunos dicen es de las 2 horas, ¿no? A pesar así, se eleva de 3 a 4 horas en la lesión, tanto una lesión mayor como menor. El valor máximo a las 12 a 20 horas, algunos mencionan hasta 24. Se normaliza entre 7 a 9 días. Ya se ha considerado que esto es mucho más específica para el problema. Los valores están aquí. Valores mayor, en este caso, no tan alto, ¿no? 0,10. A veces puede estar hasta, según, bueno, según los comentarios de los cardiólogos, es que si tiene 10 veces esa cantidad, ya ellos consideran. Es un asunto ya netamente clínico. Pero acá, si hay mayor de 10 nanogramos por mililitro, estamos hablando de un daño, que puede ser menor o temporal. Si tiene mayor de 1, ya es un daño miocárdico mayor.
Y va a suceder a posterior de esto que va a haber una necrosis, ¿no es cierto? Porque estamos hablando de, en antes lo que hemos mencionado, ¿no? Lo que significa el daño ya o lesión, en este caso los miocitos, y la ruptura de membrana del cardiocito. Cuando la elevación es daño miocárdico menor, o sea, los valores están bordeando la parte normal, etcétera. Está hablándose siempre de una angina, ¿no? Que puede ser inestable o estable, etcétera, pero es una angina. Pero si persiste, a pesar de los valores, esto y persiste, definitivamente también ahí puede llegar a un daño mayor. Entonces, generalmente cuando piden en el hospital una troponina, pasan dos horas más o menos, 1 o 2 horas, piden otro. Ahora quieren ver la evaluación, pues, ¿no? Si realmente no hay mucha tendencia a subir, es lo mejor. Cuando la troponina también se ha visto que es elevada, tenemos dos circunstancias, ¿no? Una es que es un infarto o una lesión propia, ¿no? Que puede ser miocarditis, trauma, toxicidad, y hemos visto nosotros también eso, sepsis, etcétera, tromboembolismo pulmonar, insuficiencia cardíaca. Cuando esta troponina persiste, y no son valores muy altos, definitivamente, pero persiste, elevada, tenemos acá insuficiencia renal crónica, también componente inmunológico, isquemia crónica, tuberculosis y también insuficiencia cardíaca. Lo que se estila ahorita es utilizar igual que el PCR ultrasensible. Y por eso se me manifiesta acá, ¿no? Que la troponina ultrasensible es el mejor marcador. Puede elevarse, puede estar elevada también en angina estable en personas que no tienen riesgo. Por eso es una situación que hay que valorar. ¿Por qué? Porque si hay mayor, o sea, hay un crecimiento, como decir, una elevación constante, persistente, sí está viendo lo que hay una complicación, hemos visto, ¿no? Por más que sea angina, hay una elevación, va a haber posteriormente un infarto. Por esa razón que no se debe solamente un solo examen, ¿no? Hay que valorar. Y en este caso, inclusive se puede hacer hasta isogenasa láctica, como es la necrosis, y ya se está pidiendo un hemograma también acá. El CKMB, no voy a tocar CK total porque no lo utiliza mayormente, definitivamente se encuentra también en mayor cantidad en músculo, pero no necesariamente es esto. Aumenta en él 4 horas posteriores al infarto. Su pico es de 12 a 24 horas, se normaliza, ¿no? Antes que la CPK para 72 horas. Hay dos componentes, ¿no? Uno masa, es más sensible, y el otro es mide la actividad propiamente, ¿no? La sensibilidad definitivamente baja entre las 4 horas del comienzo de los síntomas, casi un término. 4 horas también va a bajar también mayormente, hasta el 66%, y a las 12 horas ya no tiene detección. CKMB en los valores están entre 0 a 25 unidades por litro. ¿Cuál es la importancia de este elemento, ¿no? Se conoce que el CKMB tiene un fuerte valor predictivo negativo. Hasta antes no lo conocía por qué razón, ¿no? ¿Qué sucede? Que si le tomamos una muestra de CKMB, en este caso, y persistimos darle esto hasta el primer día, ¿sí? O sea, no se ve en aumento, entonces descartamos el infarto. Por eso los niveles de aumento son los que es importante tenerlos, no solamente un nivel. Entonces, este ascenso va a significar que sí, pero cuando no hay ascenso y si hay una persistencia baja, no es un infarto. Es la consideración que tiene en este caso. Cuando eh, CKMB masa, el valor de referencia siempre va a ser decisivo, ¿no? En el hombre, menos de 5 microgramos por litro, y el hombre y una mujer, menos de 4. Esto se está valorando casi o sea, el lugar, como decir, la extensión, ¿no? El peso,
gramos. ¿Sí? Mm, Algunos utilizan esto. Yo sé que otros sí están participando mucho, ¿no? Bueno, no soy cardiólogo en ese sentido, pero eh, es bueno también tenerlo presente. Antes, una de las cosas que se utilizaba mucho era la transaminasa, pero el problema era que aumenta después de 8 horas, ¿no? Alcanza un pico a las 48 horas y no es específico, se desconoce. Los valores de referencia de esta transaminasa es de 4,36 unidades por litro. Si no hay otro, tenemos que utilizarlo. La deshidrogenasa láctea también aumenta entre 24 y 48 horas. O sea, eh, más se valora, sé que esto de acá para la extensión de necrosis, en este caso del corazón, ¿no? Los micos son de 3 a 6 días. Es sensible, pero poco específico. Los valores son de 125 a 220 unidades internacionales por litro. Variable en muchas personas. Este es variable, ¿no? Porque no solamente no, ninguna es específica para el nivel cardíaco. Con sintomatología vemos, sí puede negarse, pero no es una cosa específica. La mioglobina también es una proteína, etcétera, transporta oxígeno en el citoplasma del músculo estriado, se libera en necrosis eh, miocítica. Y una de las cosas que es la utilidad es que es detectable de 1 a 3 horas. La CK también puede ser menor a lo que hemos mencionado, pero ya es una situación en el laboratorio. El pico entre 6 a 12 horas normaliza a las 24 horas, imagínense, ¿no? Entonces, ¿para qué es importante utilizar esto? Definitivamente, los artículos de España utilizan todos los elementos, ¿no? No solamente es tromponina. La mioglobina es una de las cosas, ¿no? ¿Por qué razón? El valor de referencia es de 85 a 90 nanogramos por litro, porque es útil para, para determinar el reinfarto por la cantidad, o sea, la hora, ¿no? 24. Si hay una mayor molestia y se puede haber una instalación de otro infarto ahí en ese momento del paciente, la mioglobina es buena para eso. Otras elevaciones vemos nosotros, ¿no? Acá vamos al costado, etcétera. Otro elemento que también se está utilizando, ¿no? Es la interleuquina 6. Estamos hablando de inflamatorias, ¿no? Glicoproteína producida, etcétera, ¿no? Muchas células. Se conoce que este elemento de proteína tiene que ver también por la estimulación del proceso trombótico. Y también es la que va a estimular a la presentación del PCR. Entonces, tiene dos funciones importantes, ¿no? Aunque no buenas, pero así es. Uno es acelera en este caso, la problema aterotrombótico y estimula la producción de proteína C reactiva. Los valores están menos de 10 picogramos por mililitro. El péptido natriurético o BNP definitivamente también conoce que es una neurohormona, proviene de un precursor, ya es una cuestión química, es un marcador muy sensible de la disfunción ventricular izquierda, aumenta en la insuficiencia cardíaca y en el infarto. Presenta un pico a las 24 horas. Son fuertes predictores de mortalidad a largo plazo en pacientes con infarto miocardio. Si hay un infarto, y por lo menos está, no digo solucionándose, un infarto, por lo menos, como le dicen, no, vamos a decir que se detenga, pero persiste una BPN elevada, está hablando pues que definitivamente está diciendo, ¿no? De que va a tener una complicación mortal en ese paciente. Entonces tiene que ver con todo lo que es hemodinámico. Acá tienen ustedes los valores en picogramos, etc. El PCR es el ultrasensible, ¿no? Es una de las pruebas inflamatorias, ¿no? Que se utilizaron
que le digo, 5 o 7 años atrás, como una de las evidencias de un problema de infarto también, o lesión cardíaca, ¿no? No es específico, pero ayuda bastante en eso. Puede aumentar en angina estable o inestable, porque es proceso inflamatorio. Su concentración se asocia a necrosis miocárdica, comienza a aumentar a las 6 horas, produce un pico de 24 a 48 horas, y los niveles elevados se asocian a índices muy altos de acontecimientos cardíacos isquémicos recurrentes. Es lógico, ¿no? Es lógico. Persiste en los cuadros inflamatorios, persiste el aumento del PCR, persiste el aumento de la interleuquina 6. Me menciono. Ahora, ¿cuál es la importancia? No solamente esto que es está en proinflamatoria, sino mi hemoglobina es útil por la reinfarcto. El PCR es útil porque es un predictor de infarto miocardio. Si esto sube y hay sintomatología, antes que aparezca el infarto, está aumentándose el PCR. Los valores de referencia son menos de 1 miligramo por litro. También también se sabe que interviene también en, lógica, en la ateroma, porque es un proceso inflamatorio. Dos más, hemocina y ligando, ¿no? Eso ya lo van a ver ustedes con tranquilidad. Acá hay un cuadro que pueden ustedes tenerlo como resumen. Hay otro componente también que ahorita eh, se está utilizando como una variante, ¿no?, del CKMB, el glucógeno fosforilasa, BB. Igual es liberado entre 2 a 4 horas después de iniciar la isquemia miocárdica, isquemia, y regresa a valores normales después de 1 o 2 días. ¿Para qué está utilizando esto definitivamente en otros lugares, ¿no? Los valores son de 4 a 8 nanogramos. Aquí es más sensible que saca MB y hemoglobina en el diagnóstico precoz del infarto miocardio 4 horas. Es mucho más específica, más sensible que estas dos. Otra de las cosas que también se están usando, y esta es una de las cosas que realmente está entrando a la parte molecular, ¿no?, de los elementos de diagnóstico. En sangre, orina, etcétera, utilizan para poder diagnosticar el daño, previo al daño, la lesión inmediata, etcétera. Y estos son los microarrays que ya existen, ¿no? Esto se trabaja mucho para ver otros tipos de patologías en orina. Y acá, por ejemplo, sí, me está hablando de esa manifestación también, ¿no? ¿Por qué? Estos arrays que pueden significar algunos beneficios, también hay otros que son componentes de, que contribuyen, ¿no?, a la fisiopatología del infarto miocardio, que se pueden promover o inhibir. Ese es el asunto, ¿no? El momento de quizás de daño tóxico y el otro cuando definitivamente también no tenemos ningún antecedente patológico. ¿Y qué busca? ¿Qué se busca con esto, no? Se expresan en cardiomiocitos, fibroblastos, células endoteliales, células vasculares del músculo, lisas, controlan la biología del sistema cardiovascular, ¿no?, incluyendo remodelado y fibrosis cardíaca. ¿Se dan cuenta? La apoptosis y la parte negativa, inflamación, la proliferación de angiogénesis vascular y el metabolismo. En algunas son beneficiosas, en otras no, pero cuando haya una situación que está manejándose como lesión, están utilizando esto de diagnóstico. Esa es una cosa más, utilizan esto y luego hacen toda una espectrometría de manejo, ¿no?, que definitivamente no todos lo tenemos. Estos microarrays, algunos, aumentan en el plasma tras lesión con un valor diagnóstico para predecir el diagnóstico. Apenas aparezca,
como decir, como unos valores, eh, como una especie de electroforesis y algo parecido. Entonces uno hace el diagnóstico, ¿no? De esto, antes de que aparezca. Quizás esto se puede hacer en pacientes, ¿no? Con historias, ¿no? Historias. ¿Está? Algunos benefician y otros son, también nos menciona como si fuera parte del daño, ¿no? Y están utilizando inclusive hasta para regenerar algunas células de tío tocar miocito. Y por último, porque la idea no es englobarles tantas cosas, ¿no? Una de las cosas que ya se conocen, pero aquí hay una situación que también es interesante tenerlo presente, ¿no? La dislipidemia es uno de los factores negativos, definitivamente, para los problemas cardíacos o vasculares, en estos cardiovasculares. Y definitivamente las lipoproteínas, por excelencia, que van a ayudar mucho en mejorar o en hacer la parte negativa, es el LDL, HDL y el VLDL. El Framingham, que es una investigación que ya tiene como 50 años, ha comenzado a trabajar tiempo, ¿no es cierto? Entonces ya con ellos se ha visto que sí, definitivamente hay un desarrollo de la enfermedad cardiovascular con valores altos de colesterol y del LDL. El LDL también es componente del triglicérido, tiene por excelencia. Entonces, esto ya se conoce de años, ¿no es cierto? Y aún se sigue trabajando todavía en este sector. Acá en el Perú también había un trabajo también que por ahí me recuerdo, ¿no? Que también estaban trabajando con estos en cierto tipo de poblaciones ya determinadas. El HDL siempre va a significar una protección para la cardiopatía isquémica. Y dice, existe una, ¿no? Mientras más alto es mejor, bajo es peor. Bueno, pero acá hay una situación cuando está bajo el HDL, también es otra cosa, ¿no? Que hemos visto nosotros en algunos pacientes. La hipercolesterolemia es aditiva, ¿no? No adictiva, sino aditiva, se agrega con otros factores de riesgo, que no son lipídicos. Entonces, si tabaco, hipercolesterolemia, hipertensión, hipercolesterolemia, diabetes, hipercolesterolemia, HDL bajo, definitivamente con colesterol alto, porque esto ya no es protección. Y alteraciones también, hipercolesterolemia con alteraciones en el electrocardiograma. Es una relación de factores y la hipercolesterolemia es un agregado para que provoque una lesión cardíaca. Se conoce también que hay una hiperglicidemia, ¿no? En patologías como diabetes, se conoce el síndrome nefrótico, por eso que se le pide no solamente colesterol, también se le pide lipídicos, enfermedad renal crónica, y se asocian con un incremento de riesgo cardiovascular. No solamente hipercolesterolemia, sino también hipertrigliceridemia en estas condiciones. Entonces, van a ser un riesgo. El triglicérido, algunos médicos consideran que es un marcador porque ya se presentan las lipoproteínas, ¿no? No solamente. Si hay aumento, yo sé que el LDL está aumentado también. No son considerados factor de riesgo independiente del colesterol. O sea, no puedo yo decir tiene una hipercolesterolemia y con eso suficiente, no tiene que estar junto. Más con los antecedentes, definitivamente el riesgo cardiovascular es muy alto. Y ahí viene, ¿no? Entonces la dislipidemia tiene que concursar hipercolesterolemia, elevado LDL, componente triglicéridos, triglicéridos libres también, bajos niveles de HDL, definitivamente es algo interesante en esto, o las combinaciones de uno a otro. Si tenemos nosotros un HDL bajo con cualquiera de estos, definitivamente es un riesgo. Ya no cubre la respuesta cardíaca. Solamente para que vean dislipidemia, dislipidemia 2 y 3 con tranquilidad. Ustedes son los
clínicos que tienen que conocer todo esto, ¿no? Y lo que van a hacer cardiólogos o internistas, ¿sí? Los valores que vemos nosotros es colesterol menos de 200. Y vemos nosotros acá es lo deseable. Esto también ha tenido una historia, ¿no? Interesante, ¿no? Yo recuerdo años atrás cuando era 250 lo normal, ya comenzaron a bajar. Ahora está en 200, ¿no es cierto? Menos de 200, ya no estamos diciendo sino menos de 200. Igual que LDL y colesterol, valores menos de 100 es lo óptimo, es lo que es. El HDL colesterol menos de 40, bajo, y más de 60, alto. Entonces, esto es lo que significa, ¿no? Y no es una cosa infrecuente encontrar 56, 60 de esto y estamos protegidos. El triglicérido, como parte independiente, menos de 150, es lo normal. Entonces, teniendo uno, lo deseable, lo óptimo y lo alto y lo normal, estamos teniendo pues más que mejora, ¿no? Una ventaja de que estos pacientes no vayan a un problema de infarto miocardio. Y esta es una de las cosas que también, ¿no? Cuando uno ya, ustedes tienen una confirmación de la alteración lipídica, hay que ver, ¿no es cierto? La edad, como hombre o mujer, hay una historia familiar y el compromiso, lo que hemos mencionado en antes, ¿no? El tabaco, la hipertensión, o tenemos nosotros también el HDL bajo. Miren la importancia que le dan ahora a eso, ¿no? Nosotros hemos encontrado en pacientes un HDL bajo y esto, el médico preocupado por esta situación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos, qué tienen que hacer ustedes con respecto a esta dislipidemia? Hay que reducir las dos cosas, sobre todo el colesterol y el HDL y el LDL. Entonces, vamos a disminuir el riesgo, ¿no? Porque ya, sobre todo en estos pacientes que han tenido algún cuadro anterior o hay un riesgo que llegue a una IMA, porque definitivamente agregado los antecedentes o los problemas de fallo cardíaco, angina, accidente cerebrovascular, que eso no podemos olvidarlo, porque la situación de vasculares a nivel de todas, ¿no? No solamente cardíaco, y a nivel definitivamente periférico, pero que nada más. Entonces, ¿qué es lo importante? Entonces, uno, que ustedes fijen esto. Dos, que hay componentes ahorita de diagnóstico que son importantísimos, ¿no? Para que predice, en este caso, los eh, microarray. Tres, eh, la fosforilasa iso-BB, ¿no? Es más sensible y precoz para utilizarlo. El PCR es un predictivo del infarto. BPN también nos está hablando a nosotros de qué son también fuertes predictivos de la mortalidad. La mioglobina, útil en el reinfarto. Tanto transaminasa como el HDL, lo que es importante es que estos van a valorar la extensión del daño, pero no puede utilizarse para el diagnóstico, ¿no? Como antes. El CKMB definitivamente también, igual es importantísimo, y también se considera por la aparición, aunque habla de las 4 horas, algunas veces es hasta dos, es un fuerte también predictivo, negativo. El otro es positivo, este es predictivo negativo. Si en el transcurso de los elementos de diagnóstico no supera, no hay infarto miocardio. Por eso es predictivo negativo. Y la troponina definitivamente es como se dice, la estrella, ¿no? La estrella de todo lo que es infarto, que es lo que más utilizan los cardiólogos. Y los valores sí son importantes conocerlos. ¿Ok? Yo creo que con eso estamos nosotros ya listos para el examen. ¿Ok? Les dejo esto. Ahí hemos concluido.
Si queremos quedarnos, no hay problema. Ya le dije que el hemograma también es parte de eso. Ya hay trabajo también los programas de utilización en el infarto y en el transcurso. Si persiste leucocitosis después del infarto, es mal pronóstico. Bueno, ahí nos quedamos. Gracias, doctor. ¿Ya? Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Gracias, doctor. Cuídese. Noches, doctor. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.